Hola a todos y bienvenidos a este curso gratuito de inversión en bolsa. El objetivo de este curso es que entiendas cómo poder invertir en la bolsa de valores de forma inteligente, con el objetivo de ganar dinero a largo plazo. Este es un curso completamente gratis y totalmente completo, en el cual te voy a explicar de todo, paso a paso, de la A a la Z. Yo llevo invirtiendo más o menos desde 2009-2010. He invertido más de 5 millones de dólares entre dinero propio de mis inversionistas en diferentes instrumentos de inversión, lo cual, la verdad, me ha dado muchísimas satisfacciones, muchísima libertad financiera, aunque también no ha sido sin algunos descalabros. Hemos tenido algunas pérdidas que siempre se compensan con las utilidades a largo plazo. Este curso es gratuito y lo voy a dividir en capítulos. Por si tú quieres ir directamente al capítulo que te parezca más interesante, o si bien a lo mejor tú puedes ya conocer algunos de los temas que vamos a tratar, pues tú puedes saltarte un capítulo si ya entiendes cómo funciona esa parte en específico. Vamos a dejando claro esto. Estamos listos para dar inicio a este curso sobre cómo invertir en la bolsa de valores. Bueno, mi nombre es Alex Saavedra y empezando esto quiero platicarles un poco de mí. No los voy a aburrir, no los voy a tener aquí demasiados minutos escuchando mi historia, pero sí es importante para mí que conozcan de dónde vengo y por qué les hablo de los que les quiero platicar. Mi formación profesional es ingeniería civil y soy un constructor en México. Tengo muchos años ya, más de una década haciendo esto, pero también tengo un buen rato ya captando capital de inversionistas para invertirlo en diferentes instrumentos. Originalmente empecé invirtiendo en bienes raíces, en desarrollo patrimonial, pero últimamente, de algún lustro para acá, más o menos 4 o 5 años, hemos tenido una gran exposición a la bolsa de valores con muy buenos resultados. De hecho, ahora es uno de los instrumentos favoritos de nuestros clientes y de nuestros inversionistas. Y el día de hoy les voy a platicar cómo fue que iniciamos este camino y cómo es que llegamos al éxito que tenemos el día de hoy. Antes de entrar de lleno al curso de inversión en bolsa, tenemos que saber por qué es importante invertir, qué es lo que nos da esa necesidad de invertir. Para mí la inversión ya no es una opción, es una necesidad. Particularmente en México, no sé cómo sea en el resto de los países de Latinoamérica, pero todos los que empezamos a trabajar a partir del 93 ya no tenemos una jubilación, ya nadie nos va a venir a rescatar, nadie nos va a venir a dar dinero para nuestra vejez y tener un retiro digno. Así que el gobierno dejó en nuestras propias manos la responsabilidad de poder llegar a nuestra edad de vejez y tener dinero para poder llevarla de una manera digna, para poder tener una vida como la que siempre soñamos y por la que siempre hemos trabajado. Así que una de las principales razones de la inversión es un mantenimiento de nuestro propio estilo de vida a largo plazo, pero también existen algunas otras variantes que nos hacen importante la inversión en el corto y el mediano plazo. La principal de ellas, y de la que muchos de ustedes ya escucharon y han escuchado mucho, es la inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, algunos definen la inflación como el aumento en los precios de los costos, bienes y servicios de todo lo que consumimos en nuestro día a día. A mí me gusta más otro tipo de definiciones, que es la que usan los economistas, que es la pérdida de valor adquisitivo de tu dinero. Todos los días tu dinero se está depreciando, todos los días tu dinero te alcanza para menos. Y esa es una excelente y necesaria razón por la cual tenemos que invertir. No importa cuál instrumento sea el tuyo. El día de hoy vamos a hablar mucho de la bolsa de valores, pero sabemos que hay un montón de vehículos que todos tienen sus pros y sus contras. Tú debes de elegir cuál es el mejor para ti, pero no dejes de invertir. Es una cuestión que necesitas para combatir esa pérdida de poder adquisitivo y poder llegar a tus metas financieras. Así pues, vamos entendiendo qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores, muchas personas no lo saben, pero es una cuestión privada. La bolsa de valores no es del gobierno, es una cuestión privada y cada ciudad determina, de acuerdo a sus propias regulaciones, cuál es la bolsa de valores que aplica. La más famosa que todos conocemos es la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? El famoso Wall Street. Sin embargo, existen bolsas de valores en muchas partes del mundo, situadas en diferentes ciudades muy importantes de nuestro globo terráqueo. Si quieren más información de qué es, cómo funciona, cómo surge, cómo se transan las acciones, cómo se valorizan las mismas, les voy a dejar aquí un enlace a un video que les preparé muy completo, de manera muy práctica, para que puedan entender a fondo qué es y cómo funciona la bolsa de valores. Antes de entrar de lleno a la bolsa de valores, otro punto a considerar es que tú conozcas cuál es tu perfil de inversionista. Probablemente hayas escuchado de este perfilamiento, que es precisamente elegir, o más bien no tanto elegir, sino descubrir, identificar cuál es tu perfil de inversionista. ¿Por qué?
Porque tenemos personas que su situación financiera, económica y de vida, cada una es muy diferente de la otra. No va a invertir lo misma manera un adulto que ya está en una edad que ya no está siendo productivamente activo, como un chavo que todavía está estudiando o como una persona que está, se supone que en su apogeo de generación financiera, que pueden ser los 30, 40 años. Cada quien va a tener diferentes metas, diferentes anhelos, diferentes incluso circunstancias y gastos. Entonces, lo primero que tenemos que definir antes de empezar a ver lo que opera la bolsa de valores es definirnos nosotros mismos. Muchas personas se van de lleno a querer elegir las acciones que van a comprar o el instrumento de inversión donde van a poner su dinero, sin siquiera hacerse autoanálisis y poder determinar cuál es mi momento en donde estoy hoy y cuál es ese momento al que quiero llegar. Lo primero que tenemos que hacer para definir nuestro perfil de inversionista se catalogan en tres grandes perfiles: el perfil conservador, el perfil moderado y el perfil agresivo. El conservador es aquella persona que no puede concebir ver una pérdida de capital en su inversión. Es decir, si tú abriste tu cuenta con 1,000 pesos, no te puedes permitir ver 998 pesos porque casi te va a dar el infarto y no vas a querer continuar y vas a querer retirar tu inversión y vas a decir todo el trabajo que me costó adquirir esa lana y ahora resulta que tengo menos dinero de lo que puse en un principio. Una persona conservadora debería de invertir exclusivamente en renta fija. ¿Sí? En renta fija, instrumentos seguros, regulados, que vayan de acuerdo al perfil de riesgo que están dispuestos a tomar. Aquí entrarían las personas que quieren invertir en bonos, en pagarés, pueden ser bonos de gobierno, pueden ser bonos privados, pero esas personas que prefieren ganar menos, pero no perder nada. Eso sería un perfil conservador. Existe después el perfil moderado. El perfil moderado es como el intermedio, ¿no? Son personas que pueden estar dispuestas a perder dinero. No quiere decir que no les importe, no quiere decir que les valga, no quiere decir que vayas a poner tu dinero donde sea, que acá no pasa nada si no lo vuelves a ver. Pero puedes lidiar un poco mejor con ver algunas pérdidas de capital dependiendo del tipo de instrumento y dependiendo también la tasa de retorno que te estén ofreciendo, ¿no? Este perfil de inversionista sí puede empezar a invertir o sí ya podría tener más exposición a renta variable. Dentro de la renta variable está la bolsa de valores, pero también tiene que combinar su portafolio con una gran parte que tenga esa valoración constante, esa renta fija, que sepas que tienes un dinero seguro, que probablemente va a rentabilizar menor, pero que no estés dispuesto a perder, ¿sí? Entonces, una combinación adecuada de tu portafolio, combinando algunos elementos y algunos instrumentos y vehículos de inversión que tengan una exposición a renta fija contra una exposición a renta variable. Si no me estás entendiendo muy bien qué es renta fija o variable, no te preocupes, más adelante en este video lo vamos a explicar más a detalle. El último perfil sería el perfil agresivo. Estas personas sí están buscando, pues a lo mejor unas rentabilidades tan altas que tengan menos temor a perder el dinero que están poniendo como capital inicial. Aquí podemos encontrar más personas que estén buscando invertir, por ejemplo, en criptoactivos, ¿no? O en estas cuestiones que se hicieron muy de moda en los últimos años, como los NFTs. Podemos exponerlos más a algunos índices que no estén tan valorizados o tan estructurados en bolsa, o podemos invertir en mercados emergentes, o podemos invertir en algunos instrumentos privados que nos ofrezcan una mayor exposición a riesgo, pero que también la rentabilidad posible sea bastante mayor que el resto de los instrumentos que están más perfilados a un conservador y un moderado. Aquí tú tendrías que definir, de acuerdo a tu momento de vida, a tus ingresos, a tus gastos, a tu deuda, en dónde te sientes más cómodo. Ninguno de los tres es mejor que el otro. Cada uno se debe de adecuar a la personalidad y al momento de vida de cada uno de ustedes. Hablemos entonces de qué es la renta fija y renta variable que les estuve comentando anteriormente. La renta fija se define como un instrumento de inversión que tiene una tasa pactada y un tiempo pactado desde un inicio. Esto es, tú sabes cuánto tiempo va a durar tu inversión, tú sabes cuándo finaliza y cuánto dinero vas a ganar con la misma. Aquí podrán entrar cosas muy prácticas y que todos los que tienen una cuenta de banco tenemos acceso a ella, como son los pagarés bancarios. Si tú tienes una cuenta de banco de cualquier banco que tengas, tú puedes prácticamente desde tu app entrar a la aplicación y ver cuáles pagarés bancarios te están ofreciendo. Estos rendimientos ciertamente van a ser mucho más conservadores, van a ser mucho más bajos, incluso algunos van a estar por debajo de la tasa de referencia. Recordemos que la tasa de referencia es aquella que ponen los bancos centrales de cada país como el mínimo de lo que deberían estar pagando las inversiones. En México, a fecha de este video, la tasa de referencia se encuentra en el 11%. Es por eso que los CETES están pagando
pagando también. Sin embargo, no es una regla, es una sugerencia. Entonces, si tú vas y contratas un pagaré con tu banco de elección, es muy probable que el pagaré efectivamente te esté pagando por debajo de ese 11%. ¿Y por qué esa utilidad o ese rendimiento más bajo que la tasa de referencia? Pues es muy fácil de entender, porque el banco está asumiendo toda la gestión del portafolio. No tienes que ir a abrir otra cuenta, no tienes que mover tu dinero a otro lado, no tienes que hacer nada más allá de decirle a tu banco: ten este dinero, tómalo 30, 90, 180 días, dependiendo el pagaré que estés dispuesto a adquirir. Inviértelo, tu banco toma mi dinero, inviértelo en los activos que tú requieras, pero me tienes que pagar sí o sí al vencimiento de mi pagaré el monto de mi capital más los rendimientos pactados desde un inicio. Por eso los instrumentos de renta variable son una parte fundamental del perfil de inversionista conservador y también del moderado, porque tienes perfectamente claro cuánto dinero vas a poner al inicio y cuánto dinero te van a regresar en un periodo de tiempo determinado. Aquí no vas a estar a expensas de que si estamos en un mercado alcista, que si estás en un mercado bajista, que si ya se cayó la bolsa de valores, que si le fue mal a la empresa. Aquí eso no importa, porque tú tienes pactado desde un inicio todo lo que tiene que ver con tu inversión. Parte o otro instrumento de renta variable, perdón, de renta fija, aparte de los pagarés, son los bonos. Recordemos que existen bonos tanto gubernamentales, que son públicos, como bonos privados, que es deuda a empresa privada. Los bonos gubernamentales son todos aquellos bonos o pagarés de deuda que se emiten por medio del banco de cada país, del Banco Central de cada país, y lo que hacen es colocarlos en el mercado retail para poder captar capital para el desarrollo e inversión en los proyectos del propio gobierno. Pueden ser proyectos de infraestructura, educación, seguridad pública, cualquier proyecto que tenga el gobierno y que no pueda sustentar solamente con la recabación de impuestos, siempre se tiene que apalancar con deuda pública. Y es lo que nosotros constantemente estamos escuchando, que oye, que la deuda pública ya se fue por los cielos, que si pidieron prestado, que si el país está más o menos endeudado. Y muchas veces no entendemos cómo puede estar endeudado el país, pues si tiene el dinero de todos. ¿A quién le debe el país? Pues nos debe a nosotros mismos. Pero lo importante de la deuda gubernamental es que no solamente la pueden vender a sus propios, digamos, residentes, pobladores, sino que la deuda gubernamental se extiende a nivel internacional, que es la deuda pública nacional y la internacional. Cuando México, por ejemplo, está ofreciendo una tasa de interés altísima como el 11% en su tasa de referencia, hay países como China o Estados Unidos que les interesa invertir mucho en México por la tasa tan alta que están pagando. Pero puede después ser a la inversa, cuando entonces el gobierno, perdón, más bien el Banco de México decida bajar la tasa de referencia y entonces los intereses que esté pagando un bono de México y un bono de Estados Unidos paguen la misma tasa o similar de referencia, la misma tasa de interés. Si tú fueras un inversionista y tanto Estados Unidos como México te van a pagar la misma tasa de interés, tú dime dónde preferirías tener tu dinero, $100 con Estados Unidos o en pesos con México. Creo que la respuesta es bastante obvia para todos, ¿no? Es ahí donde entonces empieza a haber un déficit en las arcas de la nación y es entonces donde podemos entrar en problemas de recesión a nivel macroeconómico. No me voy a meter en más tema de eso, pero sí es muy importante que entendamos cuál es la deuda pública. Ahora también existe la deuda privada. Empresas muy grandes tipo Bimbo, FEMSA, Alsea, algunas de esas empresas que valen en capitalización bursátil miles de millones de pesos y de dólares, también emiten deuda. También es seguro invertir en esas empresas porque para que tú no recuperes tu dinero tendrían que quebrar, tendrían que irse literalmente a la bancarrota. Entonces tú dime cuál es la posibilidad real de que Bimbo se vaya a la bancarrota. La realidad es que existe, pero es mínima. Esta deuda también es pública, también es renta fija, pero no está necesariamente al alcance de todos, porque generalmente para invertir en estas empresas de manera privada necesitas tener capitales muy, muy altos. Una deuda privada de Bimbo puede empezar en los 5 o 10 millones de pesos. Entonces, si no los tienes, no puedes ser partícipe de esa deuda. ¿Cómo entonces sí puedo participar en estas empresas? Ahí es entonces donde entramos al otro tipo de renta, la renta variable. Y aquí la estrella de este juego que se llama renta variable es la bolsa de valores. Aquí este instrumento de la bolsa de valores lo que hace es darnos la posibilidad de participar en las utilidades
pero también en las pérdidas de todas estas empresas que son públicas. Estas empresas que no se consideran empresas familiares, que no son de un solo dueño, sino aquellas empresas que ya salieron a bolsa, que ya salieron a buscar capital privado retail por medio de una bolsa de valores, como puede ser la Bolsa Mexicana de Valores, como puede ser la Bolsa de Nueva York, como puede ser la Bolsa de Tokio, Shanghai, la de Londres, donde cada empresa decide dónde enlistarse. Hay empresas que deciden enlistarse en la Bolsa de Nueva York y salen a hacer una oferta pública inicial que también se denomina IPO por sus siglas en inglés, y es donde salen ellos a emitir una cantidad determinada de acciones a un valor determinado por la propia finanzas internas de la empresa. Esa sería el primer precio de la acción, pero como ya lo hemos visto en algunos otros videos que les he subido, el precio finalmente de la acción no lo va a determinar la empresa, sino lo va a determinar la oferta y demanda de las acciones de cada empresa. Pero la primer precio siempre lo impone o lo propone la empresa en base a la cantidad de acciones que van a emitir para juntar la cantidad de capital total que requieren para la inversión en su propio negocio. Otro tipo de renta variable van a ser los bienes inmuebles. ¿Y por qué es renta variable? Pues porque no siempre sabes cuánto vas a ganar. Es decir, si tú compras un inmueble para ponerlo a la renta, tú no puedes estar seguro si va a estar rentado todos los meses de la vida. Tú no puedes estar seguro si va a haber una sobredemanda de tu local o una sobreoferta en la zona. Entonces tú tengas que bajar el precio de la renta o lo puedas subir. Entonces realmente no hay una certeza total de cuánto le puedes ganar a los inmuebles. Sí hay, indicadores ya como muy trabajados y sabemos más o menos que al menos en el Bajío y occidente del país tenemos una tasa de capitalización que se llama cap rate por sus términos en inglés, que es cuánto le ganas a un bien raíz anualmente. Y tenemos cap rates entre el 4 y el 7% en habitacional, entre el 7 y 10% en comercial, ¿no? Y a veces arriba del 8 al 12% en industrial. Pero no deja de ser una tasa variable porque finalmente una vez que tú inviertes en ese activo, no estás 100% seguro cuánto vas a poderle sacar de manera anualizada. Por eso se considera dentro de las partes de renta variable y no de las partes de renta fija. El tercer ejemplo de renta variable lo podemos tener, por ejemplo, en los fondos de inversión privado. Los fondos de inversión privado pues, son aquellas empresas que captan capital de personas que no son instituciones, sino que son inversionista privado. Hacen una especie de pool para poder invertir en instrumentos más caros o algunas oportunidades que tengan una mayor tasa de éxito, pero que probablemente no podrían ser tan viables si cada persona va a querer invertir en ellos. Es mejor que una sola institución o fondo reúna el capital de muchos y entonces con el dinero de muchos ya pueden ir y mejorar las condiciones del préstamo o la inversión. Si tú vienes y me ofreces 500 pesos para invertir en mis negocios, pues como no es tan interesante, lo más probable es que yo te ponga las condiciones a ti. Yo te digo, ¿sabes qué? Sí te tomo tus 500 pesos, pero te puedo pagar una tasa muy baja a un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque realmente a mí no me vas a venir a ayudar con 500 pesos. Pero ¿qué tal que el día de mañana vienes con 500 millones? Cambia completamente el juego. Porque 1.500 millones me pueden ayudar muchísimo a crecer mi negocio. Y si yo quiero crecer mi negocio y tomar tu dinero, probablemente el que ponga las condiciones entonces seas tú. Porque ahí el que tiene el sartén por el mango va a ser el que tiene más dinero para invertir y hacer crecer el modelo de negocio o el modelo financiero en el que queremos invertir. El último ejemplo de instrumento de renta variable que quiero platicar con ustedes el día de hoy es el crowdfunding. Y no lo quiero platicar porque sea tan conocido, sino porque últimamente ha habido muchísimas cuestiones que están confundiendo el crowdfunding con esquemas piramidales o que son estafas vilmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera son muy claros en qué van a invertir. Lo único que te dicen es que juntando el dinero de todos van a poder hacer mejores inversiones. Pero la realidad es que el crowdfunding en su más estricto sentido es una gran manera de invertir. ¿Por qué? Porque nuevamente te permite acceder a oportunidades de inversión que previamente estaban solamente reservados para las familias más ricas de los países, para los personajes con más dinero, y ahora tú puedes acceder a muchos de esos mismos instrumentos financieros que son de gran calidad, pero aportando solamente una pequeña parte del dinero que realmente se necesitaría para invertir en este tipo de instrumentos. Así que el crowdfunding, desde su forma en la que se conceptualizó, es un gran instrumento para todas las personas que probablemente no tenemos tanto dinero para invertir y sin embargo queremos empezar en este camino de la inversión, queremos ser financieramente independientes, y es una forma muy buena, muy sana de poder iniciar este camino.
Habiendo ya entendido entonces cuál es la diferencia entre inversión a renta fija e inversión a renta variable, ahora sí podemos entrar de lleno a la bolsa de valores. ¿Cómo funciona la bolsa de valores? ¿Qué tipos de inversiones podemos hacer en la misma? Vamos a empezar definiéndolo con tres grandes grupos o tres grandes formas de invertir en la bolsa de valores. Las tres estrategias de inversión en bolsa de valores más conocidas, más famosas y que prácticamente engloban a todas las empresas que podemos invertir por medio de cualquier broker, serían la estrategia de growth, la estrategia de value y la estrategia de dividends. Estos son tres formas muy diferentes de escoger las compañías en las que queremos invertir. La estrategia de growth, que es crecimiento, realmente lo que busca es elegir empresas que estén en una posición en la que su posible crecimiento sea muy alto. No importa que la valoración actual parezca cara. ¿Por qué? Porque la valoración de las empresas solamente se va a ir dando conforme los resultados de las mismas van a ir creciendo. Hay un término que es muy importante que es EPS, que son los earnings per share, que es realmente cuánto dinero está valorada la empresa o la acción de la empresa en relación a los ingresos que ha logrado tener. Todas las compañías públicas que están listadas en cualquier bolsa de valores están obligadas a reportar sus resultados de ventas, deuda, inversión, gasto, todo de manera trimestral. Todas las compañías reportan estos resultados de manera cada 4 veces al año, de tal forma que nosotros podemos ir evaluando con la información que nos presentan cuál es la valoración de la acción, si realmente es una acción que vemos cara en algún momento, si la vemos barata. Como les mencionaba, uno de los indicadores principales es el EPS, que es el Earnings Per Share, y aquí lo que vamos a comparar es precisamente cuánto vale la acción al día de hoy contra cuántos son las ventas o los ingresos que tuvieron, que está declarando la empresa que tuvo. Si el valor de la acción contra los ingresos que tuvo presentan un periodo de retorno muy alto, se dice que la acción está cara, porque tú tardarás muchísimo tiempo en recuperar tan solo lo que te costó comprar la acción. Sin embargo, cuando estamos analizando empresas growth, lo que sucede es que de un trimestre a otro trimestre en los resultados que presentan los earnings pueden ser muy cambiantes. Entonces, aunque tú hayas comprado una empresa con un EPS muy alto, probablemente en un periodo tan corto como 6 meses, ese EPS se pudo haber ido a la mitad. ¿Por qué? Porque tenemos empresas cuyo crecimiento parece que será explosivo y estas empresas generalmente están en campos disruptivos. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Tesla, cuando en el 2020 al 2022 la acción subió prácticamente un 1000%, pues lo que le pasó a Amazon cuando en el 98 salió a bolsa, o es lo que le pasa a muchas empresas que cuando recién salen a bolsa y tienen un modelo de negocio disruptivo, sus ingresos y utilidades van a crecer de manera exponencial en los primeros años. Una vez que llegan a un periodo de estabilidad donde la empresa ya es grande, entonces podemos identificar que el crecimiento ya no va a ser tan expansivo y es entonces donde empezamos con la segunda estrategia de inversión. Esta segunda estrategia es la estrategia de tipo value. Esta se trata de encontrar valor en acciones de empresas que ya tengan una estabilidad y un recorrido bastante certero. Esta, por ejemplo, es la estrategia que más le encanta a Warren Buffett, donde Warren siempre dice que es mejor comprar una gran empresa a un valor atractivo que una empresa atractiva a un valor extraordinario. Porque su estrategia de inversión tiene que ver más a largo plazo, ser consistente, tener crecimiento, no tener volatilidad, poder ir creciendo de manera constante. Esta estrategia de value basa sus principios precisamente en ver esos momentos en los que las empresas están pasando probablemente por algún mal momento, porque probablemente algún tema de tecnología que no les dio o algún nuevo producto o servicio que quisieron lanzar al mercado y no fue muy bien recibido. Y puedes encontrar empresas que, aunque son unos monstruos y probablemente tienen décadas en el mercado, atraviesan malos momentos, malos meses, malos trimestres o inclusive malos años. Ahí es donde te haces de una posición importante con acciones de esta empresa, porque tú sabes que el valor y los fundamentales de la empresa no han cambiado. Es una gran empresa bien dirigida con buenos fundamentales. Entonces tú lo que tienes que hacer es invertir cuando cuestan barato para poder sostener tu inversión cuando vayan creciendo y la acción se valorice a lo que realmente debiera ser justo por el tipo de empresa que estamos transando. Y la última estrategia de inversión es la estrategia de dividendos.
Hay compañías públicas que están pagando todos los trimestres, perdón, sus dividendos. Esto es, ellos toman de las utilidades que tuvo la empresa y deciden repartir un porcentaje de estas utilidades entre todos sus inversionistas. Pero cuando digo todos, es todos. A veces creemos que porque tenemos una o dos acciones de Apple, entonces no nos tocan utilidades de la empresa. Y por supuesto que te tocan, porque esto son cuestiones que están ligadas a las regulaciones de las bolsas de valores. Entonces, si tú tienes una o dos acciones de una empresa que pague dividendos, te van a pagar tus dividendos aunque signifiquen centavos de dólar. Una de las compañías más famosas que tiene dividendos muy altos históricamente es AT&T. AT&T es una empresa que, si bien su acción no tiene grandes crecimientos exponenciales como algunas otras empresas que les encantan a los inversionistas retail, esta acción está pagando dividendos muy altos que ha llegado al orden del 7% anual. Al día de hoy me parece que anda sobre el 4.5%, pero ha llegado a pagar dividendos tan altos. ¿Cuál es el contra de los dividendos? Que las empresas que utilizan sus utilidades para pagarles dividendos a sus inversionistas realmente no les queda mucha lana para poder seguir invirtiendo en crecer la empresa. Son empresas que generalmente ya no tienen un research and development que les vaya a hacer crecer exponencialmente el valor de la marca, sino que simplemente deciden tomar las utilidades, repartirlas entre sus inversionistas y de esa manera tener una valoración de mercado muchísimo más estable. Es una buena estrategia de inversión cuando tu capital para invertir en bolsa ya es muy alto, ya es muy grande, y de tal manera que a lo mejor tú ya no necesitas esos retornos altísimos, sino lo que necesitas es consistencia en que te esté cayendo dinero cada que reportan utilidades las empresas. Coca-Cola es otro de los grandes ejemplos, que sí es una empresa que sí paga dividendos, que creo que andan en el orden entre el 3 y el 4% de rentabilidad anualizada, pero también es una acción que ha ido creciendo constantemente en el tiempo, que si bien nunca ha tenido una explosión grandísima en el valor de la acción que pueda saltar al 200-300% en un par de años, eso no lo vas a ver en una acción de Coca-Cola, pero sí vas a ir viendo cómo esa acción se va valorizando de a poquito cada año, lo cual quiere decir que nunca pierdes valor en tu inversión, aparte de los dividendos que te está reportando cada que reporta sus utilidades. Entendiendo entonces estos tres tipos de inversión en bolsa, podemos entonces determinar que cada uno de ellos va a tener riesgos y retornos muy distintos. El primer tipo, el growth, tiende a tener mayor riesgo, pero también mayores posibilidades de rentabilidad. No mayores posibilidades, mayores niveles de rentabilidad. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en empresas que están muy jóvenes dentro de su valoración pública, que probablemente no tienen tanto tiempo en la bolsa de valores, que su tecnología probablemente sea más nueva, más disruptiva, y eso te da una posibilidad de que esa tecnología, una vez que el mercado la absorba y diga, oye, esto es lo que realmente yo necesitaba, esto es realmente lo que yo buscaba, entonces la demanda sea tal que esa valoración de esa empresa pueda crecer a múltiplos de triple dígito por año, es decir, cientos por cientos anuales. Pero también al ser empresas nuevas con tecnología o productos o servicios innovadores, puede que el mercado, todo lo contrario, que no lo acepte como algo que realmente necesitaba. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho, oye, tengo una gran idea, voy a lanzar tal producto porque sabes que yo creo que va a pegar? Y resulta que cuando el pequeño emprendedor lanza ese producto al mercado, pues realmente no tiene clientes porque eso que en su cabeza era buenísimo, pues la mayoría de la gente no le vio una utilidad real. Entonces tiendes a perder valor en tu marca, y cuando son empresas públicas, pues tienden a tronar. Literalmente hay empresas públicas que pueden llegar con a valer 0% y tronar completamente y desaparecer. Eso es mucho más dado cuando estás invirtiendo en una estrategia de tipo growth. Pero cuando estás eligiendo una estrategia de tipo value, los rendimientos pueden ser un poco más estables y tener menos posibilidad de perder, menos posibilidad de elegir una empresa que se vaya a la quiebra, pero también es un crecimiento mucho más sostenido. Cuando tú decides, de acuerdo al perfil de inversionista que ya tomaste, que ya elegiste, que ya revisaste, que vaya de acuerdo con lo que tú estás haciendo, y eliges también poner metas financieras personales, y cuando se cruzan los caminos del tipo de inversionista, el perfil de inversionista que tú eres con las metas que tú trazaste, y se encuentran justo en el centro donde puedes tener excelentes resultados a largo plazo, ahí es donde puedes elegir una estrategia en bolsa que sea de tipo value, donde puedes saber que puedes dejar tu inversión ahí un par de décadas, que no te va a hacer falta ese dinero, que no lo vas a tener que retirar en 10, 15, 20 años, y que sabes tú que habiéndolo dejado esa cantidad de años ahí generando interés compuesto, las utilidades van a ser multimillonarias. No importa en qué moneda lo estés invirtiendo,
te puedo asegurar que en un periodo de 20 años manteniendo una estrategia de tipo value, tu retiro va a ser bastante exitoso. Y por último, entonces tenemos el tipo dividends, que aquí la rentabilidad y contra el riesgo también va a disminuir el riesgo pero va también a disminuir la posibilidad de las utilidades. ¿Por qué? Porque la realidad es que las empresas no están pagando dividendos muy altos porque no se pueden comprometer contigo inversionista a pagar un dividendo sobre unas utilidades que no saben siquiera si van a tener. Entonces, las utilidades son mucho menores, pero son más estables. Estas empresas son generalmente empresas que ya tienen mucho camino andado en la bolsa y que realmente quien invierte en este tipo de acciones no está esperando a tronarla y explotarla y romperla en un año, 2 años, sino que pretenden tener un portafolio que les esté pagando de manera más constante y está recibiendo sus rendimientos de una forma mucho más natural. Hablemos ahora de fondos indexados, los famosos ETFs. Esta es la manera perfecta de invertir para todos los que apenas van iniciando en este mundo de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos hablando de las 3 estrategias de inversión que podemos tener en la bolsa. Sin embargo, los fondos indexados son la mezcla perfecta de todos ellos. ¿Qué es un fondo indexado? Bueno, les voy a platicar un poquitito de historia. Existe una persona en este planeta, existió porque ya falleció, que cambió toda tu vida. Cambió toda tu vida y la manera en la que vives, en la manera en la que el capitalismo vive, y tú no sabes quién es. Esta persona es John Bogle. Él fue el fundador de Vanguard y Vanguard es la empresa que hizo el primer ETF, el primer fondo indexado para transar en la bolsa. ¿Y cómo cambió tu vida? Podrás decir, si es una persona que ni siquiera había escuchado hablar de él. Bueno, cambió tu vida porque el capitalismo se basa precisamente en la inversión exponencial para negocios nuevos y la forma en la que muchísimas personas pudieron empezar a invertir en la bolsa y empezar a invertir en este tipo de instrumentos fue por medio de los fondos indexados, porque lo que hizo fue abaratar muchísimo, bajar muchísimo la barrera de entrada en cuestión de cuánto dinero realmente necesitas para invertir en la bolsa de valores. Antes de John Bogle y sus fondos indexados de Vanguard, si tú querías tener una acción de cada empresa que cotizara en la bolsa, necesitabas millones y millones de dólares, puesto que son decenas de miles de empresas que cotizan en la bolsa. A partir de la creación de los fondos indexados, estos mismos funcionan como una especie de canastita, como si fueras al súper y en lugar de poder tener que comprar 1 kilogramo de cada verdura y fruta que existe en el súper, lo que hacen los fondos indexados es abrir la posibilidad a de que esas bolsas de kilo que ves en el súper las puedas abrir y solamente tomar una manzana, una pera, un plátano, una fresa y llevártela de tal manera que con el mismo dinero que tenías puedes probar un poquito de cada una de las frutas y verduras de ahí, en lugar de que si tuvieras que comprar los kilos completos, pues probablemente el dinero te alcanzaría para 2 o 3 frutas. Ahora puedes comprar un poquito de todas, de tal manera que le estás diversificando tu riesgo y eso hizo que fuera mucho más barato invertir, lo cual abrió la posibilidad a que millones y millones de personas alrededor del mundo pudieran estar invirtiendo en las bolsas de valores, lo cual les da dinero a las empresas privadas para seguir creciendo y desarrollando productos. Así que toda esta tecnología por la que tú me estás viendo, si me estás viendo en tu computadora, tu celular, si estás escuchando cualquier cosa, toda esta tecnología ha sido posible gracias a la inversión que han hecho estas empresas y esa inversión es del inversionista retail, de personas como tú o como yo que no tenemos millones de dólares para estar invirtiendo en Apple, pero que si tú pones $100 y yo pongo $100 y cada persona que nos está escuchando pone $100, pues a Apple ya se le juntaron millones que puede invertir. Así que John Bogle vino a cambiar la manera en la que el capitalismo funciona y la manera en la que todo nuestro dinero está girando alrededor del mundo. Terminando un poquito esta historia de la economía y de las finanzas y las bolsas de valores, ahora tenemos que entender cómo funcionan y cómo tú puedes invertir en fondos indexados. Los fondos indexados, como ya los dije, son pequeños muestreos de todas las acciones en las que tú puedes invertir. Hay un montón de fondos indexados dependiendo y adecuándose al gusto de inversión de cada persona. El fondo indexado más común y más famoso es el que sigue y simula los comportamientos de los principales índices. Un índice, el más famoso de todos, es el S&P 500. Este índice incorpora las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y las coloca dentro de una sola bolsa donde tú puedes escoger, entender que la empresa número 1 probablemente siempre está entre Google, Microsoft, Amazon y últimamente Nvidia.
Y también tienes empresas de valoración muy pequeña que probablemente están recientemente saliendo a la bolsa, pero que sus fundamentales y lo que los analistas indicaron y vieron dentro de la organización indica a que va a ser una empresa muy importante. De tal manera que si tú compras una sola acción de este ETF, vas a estar dividiendo ese dólar, esos $100, esos $1000 dentro de las 500 acciones más importantes del país. Y no tienes tú que estar sabiendo cuáles son, no tienes tú que estar revisando lo que te dije anteriormente, cuál es el EPS, cuál es el valor de la acción, cómo está la volatilidad, cómo están las... Nada de eso lo necesitas entender porque hay un montón de analistas expertos financieros revisando las finanzas y los fundamentales de cada una de esas empresas para determinar qué tan sanas son, cuál es su proyección para los próximos meses o años y entonces poderlas meter dentro de este índice que es el S&P 500. Entonces, cuando existe este índice, hay otras empresas como lo son Vanguard, Fidelity, BlackRock, que deciden tomar ese dinero, el tuyo, del inversionista retail, y comprar en la misma proporción que está hecho el índice, compran una partecita de cada una de esas acciones, haciéndote efectivamente tu dueño de esas 500 empresas en diferente proporción, pero sin tener que tú estar haciendo cada compra ni revisando cada una de sus finanzas. Tenemos entonces que aprender a armar nuestro plan estratégico financiero y entonces empezar a incorporar todas estas partes que hemos estado viendo durante este curso, desde elegir tu perfil de inversionista, revisar qué tipo de inversión en bolsa quieres, aprender cómo funcionan los ETFs y con estas cuestiones entonces armar tu plan estratégico. ¿Por qué? Porque si no lo sigues vas a estar a la deriva del mercado. Constantemente vas a ver que van a decir que tal o cual empresa es muy buena y está creciendo en sus acciones y ahí vas a ir de burro a comprar las acciones probablemente cuando ya estén demasiado caras y todo lo que se venga sea una picada. Pero a la inversa también habrá acciones que estén en plena decadencia y lo único que les queda por delante es empezar a subir. Entonces, para que no estés cayendo en este vaivén y realmente seas fiel a lo que tú quieres y necesitas para cumplir tus metas financieras, necesitas establecer este plan estratégico. ¿Cómo lo vas a hacer? Incorporando cada uno de los elementos que te fui platicando en estos últimos minutos que estuve contigo y adecuándolo a la temporalidad en la que tú quieras y puedas ir estando haciendo tus inversiones. Es decir, yo no sé si tú tienes 500 o 1000 pesos o $10,000 al mes para estarlos invirtiendo, pero adecuándolos, la cantidad de dinero que puedas meter a la estrategia que quieras seguir y manteniéndote de manera estable, ordenada y disciplinado sin estarte saliendo por lo que te diga el vecino o por lo que le hace en Twitter. ¿Cómo invertir paso a paso? Aquí es muy variable dependiendo de la zona geográfica en la que nos estés encontrando, porque no todos los brokers van a funcionar en todos los países en donde la audiencia nos está mirando. En México, particularmente, tenemos la casa de bolsa más grande que existe en nuestro país, es GBM. Y por medio de su aplicación puedes empezar a invertir en acciones, estrategias, ETFs, fondos indexados desde 100 pesos. Tú puedes abrir tu cuenta de manera gratuita. Es una casa de bolsa debidamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que tiene más de 30 años de historia en nuestro país sin nunca haberle quedado mal a ningún solo inversionista y estar transando todas las acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o también en la Bolsa de los Estados Unidos para estar comprando y vendiendo de manera diaria durante el horario de operaciones de estas bolsas de 9 de la mañana a 4 de la tarde hora local. Claro que si estás hablando de Estados Unidos, de la Bolsa de Nueva York, pues opera de 9 a 4, pero de hora de Nueva York. Tú tendrás que verificar en tu uso horario cuál es ese horario de operación. Pero tú puedes transar, vender, comprar acciones de cualquiera de estas empresas por medio de este tipo de aplicaciones que no, insisto, no están funcionando en cualquier país, pero en México al menos esta es la principal opción, más no es la única y yo no estoy casado con ninguna, simplemente les estoy dando cuáles son las más grandes. Existe también, por ejemplo, Finamex, donde también puedes hacer compra y venta de acciones y algunas otras casas de bolsa que están también debidamente reguladas, que son muy buenas y son muy seguras, pero que no necesariamente tienen tanto historial de éxito o que tienen tanto respaldo financiero en sus propios, fundamentales como empresa. Y bueno, pues hasta aquí llega el curso gratis de inversión en bolsa para principiantes. Les agradezco muchísimo al haber llegado hasta acá. Estoy consciente que es una cuestión bastante más larga de lo que solemos subir aquí al canal, pero espero que esta guía realmente te ayude a realizar tus primeras inversiones, que te animes, que seas consciente que no necesitas mucho dinero para empezar. Y si conoces a alguien que quiere iniciarse en este mundo, no dudes por favor en compartirle este video. También me gustaría pedirte que si esta información ha cumplido con tus expectativas y realmente sientes que te ha ayudado, no dudes por favor en dejar un comentario, suscribirte y por favor regálame un like. Esto te ayudará a recibir las notificaciones de los próximos contenidos que tengamos, donde vamos a seguir ampliando en muchos otros temas y también este de bolsa. Nos vemos en el siguiente video y recuerden, inviertan, no sean vagos.